Bueno, pasamos entonces al último tema, que son las impugnaciones. A ver, ¿todo el mundo puede ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. empezamos entonces con lo que tiene que ver con impugnaciones. Esto está dentro del programa de las prácticas profesionales que ustedes tienen que hacer durante el año. No solamente ustedes realizan pericias, dictámenes periciales, sino que también trabajan respecto a las impugnaciones. Y aquí tiene que ver mucho respecto a la oralidad, al argumento, etcétera, etcétera. Vamos a ver de qué trata. Dice, en este módulo veremos a qué llamamos impugnación, no sin antes definir cuáles son los factores preliminares por los cuales pueden realizarse las impugnaciones. Para ello debemos saber cuáles son las competencias del perito en documentología, las aclaraciones y observaciones. Bueno, eso ya lo hemos visto respecto a cuáles son los tipos de aclaraciones e impugnaciones. Perdón, y observaciones. Una impugnación es el siguiente paso a una observación, ¿sí? Eso quiero que quede claro, ¿sí? Normalmente no se trabajan con observaciones, sino que básicamente el tronco de todo es la impugnación, ¿sí? Bueno, empezamos con el primer título, que es impugnación de peritaje documentológico en base a antecedentes de casos reales. La pericia puede impugnarse por razones de orden procedimental o por su contenido, es decir, por su forma o su contenido, forma o sustancia, ¿sí? Respecto a lo que es la forma, es básicamente la estructura que le da el nombre a una pericia, ¿sí? Puede ser respecto al orden de estructuración de una pericia, los apartados sine qua non, a cómo yo realizo el método, etcétera, etcétera. En cambio, el contenido tiene que ver con la sustancia, es decir, la materia de lo que se está hablando, y aquí podemos entrar a hacer observaciones o impugnaciones, ¿sí? En este último caso, dice, se ataca su eficacia probatoria, la que puede deberse a la falta de basamento científico, a la incompetencia del perito, etc. ¿Sí? En la mayoría de los casos, una impugnación presentada por las partes será precedida por un pedido de aclaraciones, explicaciones y observaciones, del que se dará traslado al perito por un lapso de 5 días para su contestación, ¿sí? La no presentación no resta argumentos de alegato. En caso de impugnación por vicios de producción, requiere una declaración de nulidad para evitar el consentimiento, ¿sí? Básicamente, es que acá la parte tiene la opción de presentar o no una observación, una impugnación, una aclaración, ¿sí? El pedido de aclaraciones, explicaciones, observaciones, impugnaciones, nulidad que realice la parte debe contener los elementos necesarios para probar que el informe del perito es incorrecto, resultando insuficientes las meras objeciones, ¿sí? La impugnación de la pericia puede dar lugar a que el juez decrete su nulidad, ya sea por estar descalificada como acto procesal, por resultar inidónea para el fin a que se está destinada o por violar normas legales o técnicas que constituyan su presupuesto esencial. La nulidad trae aparejada una realización de una nueva pericia por un nuevo perito, ¿sí? Es decir, una impugnación puede llevar a una nulidad de la pericia, es decir, que esa pericia no tenga validez ni técnica ni científica, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, puede ser por falta de idoneidad, ¿sí? De esta pericia de ser un trabajo técnico-científico, o por violar normas legales o técnicas, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con respecto a las formas. La idea aquí siempre es que la pericia del otro perito, no tenga validez por falta de normativas o falta de sustento técnico-científico, ¿sí? Obviamente, ¿quién tiene que realizar este tipo de trabajos? Otro perito que conozca de igual manera la materia. Es decir, por ejemplo, justo lo que tengo aquí, Melina realiza un trabajo técnico-científico y Camila, que también es una estudiante, en este caso vamos a suponer otro perito, que tiene los mismos fundamentos, que tiene la misma formación, puede realizar una impugnación sobre el trabajo de Melina. Es decir, conoce el método, conoce la materia, conoce el contenido, conoce la forma, por lo tanto está permitida Camila
para hacer una impugnación sobre el trabajo de Melina, ¿sí? Ahora, yo juez puedo decidir si este trabajo de Melina, de acuerdo a lo que me dice Camila, es o no nulo, ¿sí? Siempre es el juez quien tiene que decretar la nulidad, ¿sí? Bien, dice aquí este cuadrito, la argumentación y la oratoria son pilares básicos para realizar una impugnación. No solo es necesario saber los contenidos, sino también utilizarlos, ¿sí? Saber utilizarlos. Dice, la recusación del perito, deducida por una de las partes, es un medio para que el juez declare la nulidad de una pericia. Ustedes saben bien cuando han visto derecho, no sé si estarán viendo este año, respecto a cuáles son las causales en las que un perito puede excusarse de hacer una pericia, ¿sí? Por ejemplo, lazos familiares, por ejemplo, o que haya un interés sobre una de las partes. Bueno, aquí, por ejemplo, pueden recusarse al perito en caso de que el perito no se excuse, ¿sí? Si no te excusas, te recusan, básicamente. La recusación procede si es oportunamente deducida, esto es, que puede deducirse hasta el momento de la presentación del dictamen, excepcionalmente después del presentado el mismo, y dentro del quinto día de haber tomado conocimiento de la causa que se invoca, es decir, todo dentro de los plazos procesales, en donde yo puedo recusar al perito sobre alguna de las causales de excusación, ¿sí? El dictamen pericial no es vinculante para el juez, y esto tiene que hacerse la idea. Existen 5 tipos de prueba, de acuerdo a los códigos de procedimiento, y el juez puede basarse en cualquiera de este tipo de pruebas, ¿sí? Para realizar una sentencia. El dictamen pericial pertenece a lo que llamamos prueba pericial, pero no es determinante. ¿Qué significa eso? Que el juez puede tomar o no en consideración la pericia de un perito para la definitiva, es decir, para dictar sentencia, ¿sí? La pericia de ustedes que ustedes realicen no necesariamente va a ser tenida en cuenta, ¿sí? ¿Se la puede tener en cuenta? Sí, pero eso no depende de ustedes, depende de un tercero que es el juez. Es quien dice si esta pericia vale o no vale para la definitiva. Que este juez dice puede apartarse de las conclusiones del mismo, es decir, del dictamen pericial, cuando se encuentre asistido de razones muy fundadas para hacerlo, ¿sí? Si las conclusiones del perito resultan absurdas, imprecisas o infundadas, el juez debe ordenar una nueva peritación a menos que la existencia de las mismas pruebas le tornen innecesaria, es decir, que no sea necesaria una nueva pericia, ¿sí? Una vez que el juez reconoce la necesidad de una pericia suplementaria, el margen de discrecionalidad disminuye y surge la obligatoriedad de ordenar la producción de un nuevo informe, ¿sí? Depende del juez si considera que esta pericia nula es necesaria. ¿Es necesario para hacer una nueva pericia o directamente no? ¿Sí? Las pericias son nulas o anulables, que no es lo mismo en términos jurídicos, nulas o anulables. Eso, bueno, lo verán mucho en derecho. Cuando se demuestra que el perito no es idóneo o se advierte que no puede completar su dictamen, como también en aquellos casos en los cuales lo que se pericia, es decir, lo que se perita, lo que examina, no es lo que se le interroga, o su dictamen contiene elementos que no han sido respondidos, supuestos en el cual la pericia evidencia haberse realizado sobre otro elemento que no es el consignado para ser examinado. Es decir, acá estoy examinando otro elemento o no termino de realizar la pericia en su completitud, es decir, en el sistema completo, o no termino de realizar de acuerdo a todo el método, ¿sí? O, por ejemplo, yo me invento interrogantes que no están en los pedidos de objetos de pericia, o, por ejemplo, no respondo todos los objetos de pericia, ¿sí? La pericia es el examen de cosas, de lugares, de personas, el dictamen, las conclusiones de dicho examen, ¿sí? La actividad del perito es reglada, por lo que de pedirse la nulidad, el abogado, lego en la materia, tal como lo es el juez, no debe señalar con cuáles elementos no se ha podido defender, carga que imponen en este caso los códigos de procedimientos para otras situaciones, ¿sí? Y acá coloco, obviamente, a ver,
ustedes deberían buscar en los códigos de procedimientos penal y civil de aquí de Tucumán, cuál es el articulado que específicamente establece para la realización de pericias, ¿sí? Yo lo voy a buscar, búsquenlo también ustedes, y les estaremos debatiendo más adelante cuáles son los articulados de los códigos procesales. Pero acá vamos a especificar uno que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dice en su artículo 169, ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Es por ello que si un trabajo pericial no está de acuerdo a los métodos y a las técnicas utilizadas y de acuerdo a los basamentos de su ciencia, puede ser tranquilamente nula, ¿sí? Se las anula básicamente, ¿sí? Por lo tanto, es lo que dice aquí, carezca de los requisitos indispensables para su obtención. Yo no respeto el método, no respeto el sistema, no respeto las herramientas, no respeto los fundamentos, no respeto los apartados, no respeto la forma, lo que sea que yo no respete, la pericia es nula, ¿sí? ¿Hasta acá se va comprendiendo? Sí, ¿Sí? profe. Bien, perfecto. Vamos con la evacuación de los puntos accidentológicos. ¿Cuáles son los puntos accidentológicos más o menos que se impugnan por lo general? Dice, las partes requirientes de una prueba pericial documentológica acompañarán en el escrito el detalle de los puntos de pericia solicitados, los cuales serán objeto de aprobación por parte de la autoridad judicial, quien ordenará la instrucción de una pericial. Las otras partes podrán acompañar el pedido agregando nuevos puntos y o impugnar determinados puntos en cuyo caso la autoridad decretará la anulación o permanencia de los puntos cuestionados. Algunos de los requerimientos más comunes son determinar la coincidencia o divergencia entre dos o más manuscritos o firmas, ¿sí? Determinar si el soporte fue sometido a algunas maniobras de adulteración, realizar una historia gráfica, realizar un cuerpo de escritura, regenerar la escritura tachada y o borrada, determinar el orden de prelación de trazos de una intersección de trazos, determinar si los billetes expuestos son considerados originales y si cumplen con las medidas de seguridad correspondientes, determinar si documentación como el DNI o la chapa patente de un vehículo es original y no posee ninguna maniobra de adulteración. Estas pericias que ustedes ven aquí son las que normalmente se piden y es las que vamos a trabajar durante el año, ¿sí? Todas estas pericias vamos a trabajar durante todo este año, o al menos en su gran mayoría, ¿sí? Vamos a la impugnación de los elementos de juicio. En algunos casos las partes podrán impugnar ciertos elementos de juicio fundamentado en que los mismos no obedecen a constancias probadas o encierran elementos subjetivos que no permiten un análisis objetivo para el enjuiciamiento de los hechos por parte del perito. Podrán impugnarse fotocopias simples que no tienen la debida certificación o documentos no agregados al expediente. Es decir, aquí corre mucho lo que tiene en cuenta la parte legal. Yo no puedo sacar un documento de la nada, ¿sí? Tiene que estar dentro del expediente siempre este documento para poder evaluar el gesto gráfico, ¿sí? En este caso. Impugnación integral de la pericia documentológica. Bien, la mecánica del accidente, por ejemplo, las causas de producción de accidente podrán ser impugnadas en el caso de accidentología. Impugnar la pericia significa señalar los errores de razonamiento, ¿sí? Y los errores de los que parte el análisis, ¿sí? Agarrar, decir, bueno, a ver, supongamos que, bueno, la tengo a Melina y a Camila, y la tengo a Julio ahora, pero por ejemplo, supongamos que Dana o Cintia tienen opiniones iguales, razonamientos iguales, y viene Julio junto con Melina y tienen otros razonamientos. Hay un debate de razonamientos ahí, silogismos, ¿sí? Uno establece un tipo de silogismo y otro establece otro tipo de silogismo. Recomendación. Para ver impugnaciones tienen que repasar lógica, ¿sí? ¿Qué vamos a repasar de lógica? Proposiciones. ¿Qué es una proposición? ¿Qué es un argumento? ¿Sí? ¿Cuál es la correcta forma de armar un silogismo? ¿Sí?
y además de ello, las falacias, es decir, la lógica informal. Vamos a ver con impugnaciones qué son falacias, qué es un silogismo, ¿sí? Qué es, un argumento inválido y qué es un argumento incorrecto, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y vamos a ver qué es una falacia, qué tipo de falacias hay y cuáles son los tipos de falacias que se utilizan en un dictamen pericial, ¿sí? Bueno, dice, pero esto puede hacerlo solamente el abogado, ¿sí? Es decir, una impugnación la lleva un abogado, es decir, normalmente nosotros colocamos el nombre del abogado, pero con asistencia técnica, ¿sí? Es decir, quien realiza el sustento completo de una impugnación es el perito, ¿sí? Con asesoramiento técnico que puede ilustrarlo sobre la cuestión pericial, por lo tanto es necesario entender los razonamientos técnicos con un asesoramiento de especialistas, porque de otra manera no pueden ni el juez ni los letrados indicar la falta de razonamiento, ¿sí? Hay cuestiones técnicas que solamente los peritos pueden realizar. Por lo tanto, nosotros como peritos podemos cuestionar razonamientos técnicos o formales que son propios del dictamen pericial, ¿sí? Supongamos que Julio le coloca en su pericia, así groseramente, coloca primero la conclusión y después los fundamentos técnicos, ¿sí? Entonces Camila puede venir y dice, no, acá hay un error de forma, ¿sí? No respeta el método de una pericia, ¿sí? De un trabajo de investigación científica. Hasta acá voy bien, chicos. Vamos comprendiendo todo, más o menos. ¿Voy bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ya los veo. Entiendo. A algunos los veo así, como si fuese que ya se duermen sobre el brazo, digamos. Bueno, pasamos a la presentación del informe, que es una crítica. Dice, el perito tendrá 10 días para la realización del informe. Perdona que tengo alguien más que ingresa. Y presentación escrita de la pericial. Fíjense, 10 días hábiles, ¿sí? Es decir, que ustedes una pericia lo tienen que hacer básicamente en 2 semanas, ¿sí? Quizás menos. Hay veces que son menos los plazos procesales. Por lo tanto, ustedes cuando hagan un trabajo especial, vamos a hacerlo más adelante y lo vamos a hacer de acuerdo a los plazos, ¿sí? Cuando existe una insuficiencia de elementos de juicio, el perito solicitará por escrito que se requiera por oficio a otras autoridades judiciales o organismos expedientes relacionados con informes sobre normas existentes, ¿sí? La presentación de la pericial formalmente deberá estar acompañado por un número de copias suficientes para la autoridad judicial pueda trasladarlo a las partes involucradas. Es decir, cuando ustedes pidan para hacer una pericia o una impugnación, traten de pedir todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos, pidan el expediente completo si es posible. Obviamente de ese expediente, de esos cuerpos de expediente, van a necesitar un par de hojas, ¿sí? Pero para que ustedes se ambienten en la causa o en el juicio en que estén, ¿sí? Es necesario que ustedes, si van a tomar parte dentro de una causa o de un juicio, tienen que estar sumergidos, tienen que estar ungidos básicamente con la presentación, con el expediente, tienen que conocer la causa del juicio, el contexto en el que se desarrolla y luego ir a lo técnico científico. Es importante que el perito conozca toda la relevancia de la causa o del juicio. Hay muchos peritos que no le importa el contexto. En mi caso, sí me importa el contexto, me importa con quién estoy tratando, me importa saber cómo surgió todo, ¿sí? Hay veces que nos van a servir muchos informes y hay veces que muchísimos informes no nos van a servir, pero nos sirven para el conocimiento general de la causa del juicio, ¿sí? Hay veces que algunas declaraciones testimoniales no nos sirven, pero hay veces que sí. Hay informes que no nos sirven, como por ejemplo, bueno, no sé, la contestación de la demanda, supongamos, pero lo leemos para conocer cuáles son las características generales de la causa del juicio, ¿sí? Vamos a las causales de impugnación. ¿Cuáles son las causales más comunes? Falta de argumentación o falacias. Ustedes saben bien que una falacia es un argumento inválido. ¿Qué significa esto?
no necesariamente tiene que ser una mentira, ¿sí? No necesariamente una falacia es una mentira. Es un argumento que se formula mal. Por ejemplo, una falacia de composición o de división, ¿sí? Un argumento ad hominem, un argumento ad verecundiam, por ejemplo, que el argumento ad verecundiam es básicamente utilizar un autor y hacer que lo que dice el autor es palabra santa, ¿sí? Es básicamente, por ejemplo, yo utilizo a Robert Saudek como el único autor y la única persona que tiene la razón respecto a una temática. Por más que sea un experto en la materia, no significa que siempre tenga que tener la razón. ¿Se entiende? O, por ejemplo, utilizar una falacia de composición o división en donde yo tomo una de las partes y digo que esta parte tiene tal característica, entonces el todo tiene la misma característica. O el decir que el todo tiene una característica y una parte tiene la misma característica. ¿Sí? Un argumento ad hominem en donde yo no debato el argumento, sino insulto o defenestro, vamos a decirlo así, al autor del argumento, puede ser a su circunstancia o a su persona, ¿sí? Estamos también hablando de tipos de falacias como por ejemplo falacias de autoridad, donde yo puedo tomar una autoridad de una materia que explique otra materia que no tiene nada que ver con su estudio. Tipos de falacias, ¿sí? Son formas de, o por ejemplo, una mala formulación del silogismo, ¿sí? Tomar de varios casos particulares una conclusión universal, que eso es una falacia, básicamente no corresponde al método hipotético deductivo, ¿sí? Falta de idoneidad del perito, es decir, por ejemplo, que Julio, por ejemplo, no conozca de la materia y se adentre a realizar este tipo de pericias, una pericia de borrado, por ejemplo, y realice todo mal el estudio, básicamente. ¿Sí? Parcialidad del perito. La parcialidad del perito tiene que ver con la subjetividad, ¿sí? Si yo, por ejemplo, como yo les había dicho en la primera clase, coloco en los fundamentos técnicos que mi examen va a estar orientado a las modificaciones fraudulentas, entonces ya estoy siendo parcial con mi dictamen, ¿sí? Falta de fundamentación técnica. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la teoría. Si a mí me falta teoría, me falta todo. Porque básicamente necesito tener un marco teórico, técnico, científico, que me sustente todo el análisis. Por eso están las definiciones, por eso están las citas de autores, por eso están si yo coloco alguna aclaración, alguna aumento algo en el método o disminuyo algo en el método, tengo que fundamentar técnicas científicamente con teoría, ¿sí? Y para ello están también los autores. Yo sustento mi teoría con citas de autor que estén orientados a este tipo de teoría, ¿sí? Desconocimientos de los principios de la ciencia, y esto es muy importante, porque por ejemplo, puede ser que ustedes hagan una pericia, puede ser que, por ejemplo, no lo sé, Florencia Jaime me haga una pericia y no coloque los principios de la ciencia, no coloque los principios del sistema escopométrico y no realice conforme al sistema este tipo de pericias. Por ejemplo, no me demuestre fotográficamente uno de los apartados, básicamente, ¿sí? Desconocimiento del principio de la ciencia. Bueno, acá dice, no toma de fotografías correspondiente a cada afirmación, eso es lo que habíamos dicho, todo de acuerdo al principio de estudio y demostración, todo lo que nosotros afirmemos se tiene que demostrar fotográficamente, y falta al nombre de los apartados que establece el sistema escopométrico. Esto es muy importante, como yo les había dicho, rigor técnico, rigor en el léxico técnico. Nosotros no podemos darnos el lujo de agregar porque sí algún apartado del sistema escopométrico. Tenemos que fundamentar. Y si nosotros, por ejemplo, en vez de decir leve presionado, decimos poco presionado, está mal.
tenemos que mantener el rigor técnico de la materia, ¿sí? Por eso, por ahí, lo que habíamos dicho, no existen irregular, regular, presionado. Existe continuo o discontinuo, ¿sí? No existe ni uno ni otro, existe lo otro. ¿Se entiende esto? Este tema del rigor técnico-científico, léxico que tienen que tener para realizar una pericia. Sí, profe. Bueno, perfecto. Me ha tocado, yo básicamente mi trabajo integral a lo que hoy en día puedo dedicarme con el poco tiempo que tengo son las impugnaciones, ¿sí? Básicamente me dedico a hacer impugnaciones. He hecho impugnaciones muy detalladas, muy largas, ¿sí? Incluso las impugnaciones que hice fueron más largas que la pericia, o sea, tuvieron más hojas que una pericia. Supongamos que la pericia tenía 15 hojas, mi impugnación tenía 17, supongamos. Pero todo cuestiones técnicas y formales. Acá se ataca mucho la formalidad, no tanto el debate técnico-científico, porque eso lo dejamos más para la observación. Acá tratemos de atacar lo formal, acá tratemos de atacar el método, tratemos de atacar el sistema, el fundamento, tratemos de atacar cada uno de los puntos del sistema, cada una de las palabras que se utiliza, falta de estudio, tratemos de atacar esas cosas. No ataquemos tanto lo que dice el contenido del argumento. Por ejemplo, que Julio me diga esto es continuo o discontinuo. Perdón, esto es una inclinación hacia la derecha levemente y no, para mí es medianamente. No, ese tipo de discusiones no. Vamos a lo otro, vamos a lo que es formal, ¿sí? Tratemos de discutir aquellas cosas que la pueden hacer nula la pericia por formalidades, que es mucho más grave que una nulidad por sustancia, ¿sí? Bueno, hasta acá respecto a esto, lo que tiene que ver con impugnaciones, más adelante vamos a trabajar con impugnaciones para la próxima pericia que realicen ustedes sobre documentología, vamos a trabajar con impugnaciones. Espero que haya quedado claro. Estas 3 clases hemos hablado mucho, hemos trabajado 3 puntos bien importantes. Les recuerdo, módulo 3 ingresa al parcial, ¿sí? Tienen que conocer las características y las relaciones que existen entre el módulo 1, módulo 2 y el módulo 3, ¿sí? Fíjense que están muy interrelacionados uno con otro. Hemos visto las observaciones, cómo más o menos tiene que ser el modelo de observación que tiene que presentar hasta el viernes, y hemos visto una parte adelantada, lo que es impugnaciones, para posteriormente empezar a trabajar con impugnaciones. Para hacer una impugnación tenemos que conocer la materia, por lo tanto ustedes tienen que tener estudiada la materia de principio a fin, ¿sí? Bueno, yo voy a sacar fotocaptura, por favor sonrían a la cámara, sonrían, sonrían, eso, muy bien, listo. Y le voy a pasar a Eli esta fotocaptura para que cuente como la asistencia, ¿sí? Bueno chicos, buenas chicas, nos estamos viendo el jueves si Dios quiere. Y bueno, descansen y traten de ir leyendo los puntos de los marcos teóricos para que ya se viene el parcial, seguramente fines de junio, principio de julio será el parcial y la recuperación. Bueno, nos estamos viendo, nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, chao, profe, suerte. Profe. Chao, chao.